En medio del caos de una ciudad enorme, un gesto de bondad cambió dos destinos. Un chavo con sueños grandes dio sus últimas monedas para ayudar a una desconocida. Ni se imaginaba que esa mujer escondía un secreto capaz de sacudir todo lo que creía. Cuando la verdad salió a la luz, se quedó en shock. Antes de ver esta historia llena de encuentros improbables y giros emocionantes, no olvides suscribirte al canal para más relatos que inspiran. El calor castigaba la ciudad cuando Miguel Hernández, un joven humilde, que dividía su tiempo entre un restaurante y los estudios de ingeniería, vio su vida cambiar completamente. El sudor corría por su rostro mientras limpiaba las últimas mesas de la cocina de Don Javier, un pequeño restaurante en el centro de Ciudad de México, donde trabajaba desde hacía 3 años. Aquella tarde de viernes, el gerente le había pedido que se quedara más tiempo para cubrir la ausencia de otro empleado. Con reluctancia, Miguel aceptó. Necesitaba el dinero extra para pagar la mensualidad de la universidad que estaba atrasada. «Puedes irte, Miguel. Gracias por la ayuda hoy», dijo don Javier, el dueño del establecimiento, un señor de cabellos canosos y sonrisa bondadosa. «Te mereces descansar el fin de semana». «Gracias, don Javier. Hasta el lunes», respondió Miguel, colgando el delantal antes de salir apresuradamente. El reloj marcaba las 19:40 y solo tenía 20 minutos para llegar a la parada de autobús y tomar el último transporte que lo llevaría hasta la universidad, donde tendría una clase importante sobre cálculo estructural. Caminó rápidamente por las calles concurridas del centro, esquivando peatones, sintiendo el peso de la mochila en la espalda. En ella cargaba no solo los libros y cuadernos, sino también el peso de sus responsabilidades. A sus 25 años, Miguel ayudaba en el sustento de la casa donde vivía con su madre enferma y sus 2 hermanos menores. Llegó sin aliento a la parada de autobús, a tiempo para ver que su transporte se aproximaba. Fue entonces cuando notó a una mujer elegante, pero visiblemente afligida, revisando su bolso sofisticado con desesperación. Vestía un traje femenino impecable, zapatos de tacón alto que delataban su estatus social, pero su expresión era de puro desamparo. «No es posible», murmuró para sí misma mientras el autobús se acercaba. «¿Algún problema?», preguntó Miguel, su instinto de ayudar hablando más fuerte que la prisa. «Olvidé mi cartera en la oficina», respondió ella con voz temblorosa. «No tengo cómo pagar el pasaje y necesito urgentemente llegar al hospital». Sin pensarlo 2 veces, Miguel sacó de su bolsillo sus últimas monedas, el dinero que había guardado para comprar un sándwich en la universidad, ya que no había conseguido almorzar bien. «Tome, debe alcanzar para un pasaje». La mujer dudó por un instante, sus ojos castaños oscuros encontrándose con los de él. Había algo en aquella mirada, una mezcla de sorpresa y gratitud que Miguel jamás olvidaría. «No puedo aceptarlo. Por favor, tómelo. Parece que usted lo necesita más que yo ahora». El autobús se detuvo, abriendo las puertas. Con una última mirada agradecida, ella aceptó las monedas y subió. Miguel se quedó allí, viendo cómo el vehículo se alejaba, consciente de que perdería la clase. Con un suspiro resignado, comenzó a caminar hacia la parada alternativa que quedaba a 15 minutos de allí. Aquella noche sería larga. Poco sabía él que aquella desconocida era Sofía Vega, CEO de Construcciones Vega, una de las mayores empresas de construcción civil del país. Acostumbrada a mover montañas financieras con una simple firma, Sofía estaba en aquel momento profundamente conmovida por el gesto de un desconocido. Un gesto pequeño en valor, pero inmenso en significado. 3 días después, mientras Miguel limpiaba mesas en la cocina de don Javier, se sorprendió con la entrada de una clienta que inmediatamente reconoció. Era la mujer de la parada de 1900 autobús, ahora aún más elegante en un vestido ejecutivo azul marino, cabellos negros recogidos en un moño impecable. «¿Puedo sentarme?», preguntó ella, indicando una mesa vacía cerca de la ventana. «Claro, siéntese, por favor», respondió Miguel, intrigado por la coincidencia. «¿Qué desea?». «Un café y, si es posible, un poco de tu tiempo», sonrió ella, extendiendo la mano. «Soy Sofía Vega».
Miguel Hernández, respondió él, estrechando su mano notando el contraste entre sus dedos callosos y la piel suave y bien cuidada de la mujer. En aquel momento, sin que ninguno de los dos pudiera imaginar, se plantaba la semilla de una amistad que crecería a un ritmo inesperado. Sofía le pidió que se sentara con ella después de su turno, algo que inicialmente dejó a Miguel incómodo. Después de todo, ¿qué podría querer una mujer como aquella con alguien como él? Vine para devolverte tu dinero y agradecerte, explicó ella entregándole un sobre. Fue un gesto que significó mucho ese día. Miguel rechazó el sobre con una sonrisa gentil. No necesita devolverme nada. Fue solo una ayuda. Entonces permíteme retribuir de otra forma. ¿Un café? ¿Mañana después de tu turno? La propuesta sorprendió a Miguel. ¿Por qué una mujer como ella estaría interesada en tomar un café con un mesero? La curiosidad habló más fuerte y aceptó. Aquel café se transformó en muchos otros. Conversación tras conversación descubrieron mundos tan diferentes como complementarios. Sofía, fascinada por la simplicidad y sinceridad de él. Miguel, conmovido por la atención y el interés genuino que ella demostraba en conocerlo. En sus conversaciones, Sofía revelaba fragmentos de su vida. Graduada en administración, ya ingeniería civil, había asumido la empresa de su padre tras su retiro por problemas de salud. Vivía en un apartamento lujoso en Polanco, pero confesó a Miguel que, a pesar de toda la comodidad material, se sentía frecuentemente sola. «Todo lo que tengo vino con un precio», dijo ella cierta vez, moviendo distraídamente su taza de café. «Las relaciones genuinas son raras cuando llevas el apellido que yo cargo». Miguel, por su parte, compartía historias de su infancia en la periferia, del esfuerzo para conseguir una beca de estudios y de las dificultades para conciliar trabajo y universidad. Hablaba con pasión sobre su sueño de convertirse en ingeniero y construir viviendas populares de calidad. «Quiero diseñar casas donde personas como mi familia puedan vivir con dignidad», explicó él, los ojos brillando con determinación. Lo no más, que comenzó como una retribución de amabilidad, se transformó en algo inesperado. Sofía, de 32 años, acostumbrada a reuniones con ejecutivos e inversionistas, se descubrió ansiosa por los encuentros con Miguel. Por primera vez en años, alguien la veía más allá de su cargo o apellido. Veía a Sofía, la mujer detrás de la ejecutiva. Una tarde de domingo, cerca de un mes después de conocerse, Sofía sorprendió a Miguel con una invitación inusual, un paseo por el barrio de la Condesa. Él, que conocía cada rincón de aquel lugar histórico, se sintió orgulloso de guiarla por las calles coloridas, mostrándole pequeños restaurantes auténticos y tiendas de artesanía que los turistas raramente descubrían. Aquel día, algo cambió entre ellos. Mientras caminaban bajo los característicos postes del barrio, sus manos se tocaron accidentalmente. Miguel sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, pero se retrajo inmediatamente. Sofía notó el gesto y, con una sonrisa tímida que nada recordaba a la ejecutiva confiada, entrelazó sus dedos con los de él. «Esto es una locura, ¿no?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «Completa», concordó Miguel apretando levemente su mano. Lo que parecía improbable floreció aquella tarde. Risas espontáneas, historias compartidas, un helado dividido en la plaza central. Sofía experimentó comer tacos al pastor en la calle por primera vez, arrancando carcajadas de Miguel al hacer una mueca cuando probó la salsa picante. «¿Te estás riendo de tu jefa?», bromeó ella. «¿Jefa?». Él levantó una ceja. «Divertido. Bueno, técnicamente soy dueña de una constructora. Podría contratar a un ingeniero prometedor como tú algún día». El comentario fue hecho en tono de broma, pero trajo a la superficie la realidad que ambos intentaban olvidar en aquellos momentos juntos. Pertenecían a mundos completamente diferentes. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Sofía y Miguel se sentaron en una banca de la plaza. El silencio entre ellos era cómodo, como si se conocieran desde hacía años, no semanas. «Nunca pensé que me sentiría así», confesó Sofía,
mirando hacia el horizonte. ¿Así como? Libre. Ella se volvió para mirarlo. Vulnerabilidad evidente en su mirada. Contigo no necesito ser la Sofía Vega que todos esperan. Puedo ser simplemente yo. Miguel sintió el peso de aquellas palabras. En su simplicidad, le había ofrecido algo que todo su dinero y poder no podían comprar: autenticidad. Y ella, sin darse cuenta, le había dado algo igualmente precioso: la sensación de ser valorado por lo que era, no por lo que tenía o representaba. En Mintemes, aquel momento, cuando sus miradas se encontraron en el atardecer capitalino, algo silencioso fue prometido entre ellos. Algo que trascendía clases sociales, orígenes diferentes y expectativas ajenas. Algo que ambos sabían sería puesto a prueba de todas las formas posibles en los días que vendrían. El regreso a la realidad llegó cuando el celular de Sofía sonó insistentemente. Era su asistente personal, recordándole una videoconferencia internacional programada para aquella noche. Con visible reluctancia, se despidió de Miguel. «Esto no termina aquí», prometió, besándolo suavemente en la mejilla. «Espero que no», respondió él observándola entrar en un taxi que la esperaba. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, Miguel intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Cómo la simple oferta de algunas monedas en una parada de autobús había transformado su vida de esa manera. ¿Sería posible que alguien como Sofía realmente se interesara por alguien como él? Su mente racional decía que no, que era solo una fase, una curiosidad por parte de ella. Pero su corazón insistía en que había algo verdadero naciendo allí, algo que, como las estructuras que aprendía a calcular en la universidad, necesitaría bases sólidas para soportar, vientos fuertes que ciertamente vendrían. Lo que Miguel no sabía era que en aquel mismo momento, dentro del taxi lujoso que la llevaba de vuelta a su apartamento, Sofía también reflexionaba sobre los rumbos inesperados que tomaba su vida. Por primera vez en años se sentía realmente viva, conectada a algo más allá del mundo corporativo que consumía sus días. Tomando su celular, escribió un mensaje simple para Miguel. «Gracias por hoy, por mostrarme un mundo más allá de las paredes de vidrio de mi oficina». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Gracias a ti por permitirme mostrártelo. Hay mucho más que me gustaría compartir contigo». Sofía sonrió a la pantalla del celular, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. Poco sabía ella que aquello era apenas el comienzo de un viaje que pondría a prueba no solo lo que sentían el uno por el otro, sino también sus propias convicciones sobre el amor, la clase social y el verdadero significado del éxito, porque a veces son las pequeñas gentilezas, como algunas monedas dadas a una extraña en la parada de autobús, las que cambian el rumbo de toda una vida. Y tanto Miguel como Sofía estaban a punto de descubrir cuán profundamente sus vidas serían transformadas por aquel encuentro aparentemente casual. En las semanas que siguieron, la relación entre Miguel y Sofía floreció en encuentros cuidadosamente planificados para encajar en la apretada agenda de ambos. Para Miguel, era un malabarismo entre las clases de ingeniería, el trabajo en el restaurante y los cuidados con la familia. Para Sofía, significaba escapar de las reuniones corporativas, videoconferencias internacionales y cenas de negocios que dominaban su vida. En un martes lluvioso, Miguel corría apresurado por las calles del centro, protegiendo con su chaqueta gastada un pequeño paquete. Había quedado de encontrarse con Sofía en una cafetería discreta cerca del Palacio de Bellas Artes, un lugar suficientemente alejado de los círculos sociales de ella para que pudieran conversar sin ser notados. «Disculpa el retraso», dijo él, sacudiendo el cabello mojado al entrar al establecimiento. El autobús tardó más de lo normal con esta lluvia. Sofía, que revisaba discretamente mensajes en su celular corporativo, levantó la mirada y sonrió. Vestía ropa más sencilla que lo habitual: jeans, blusa de punto y un blazer casual, un intento consciente de no llamar la atención. «No te preocupes, acabo de llegar también», mintió ella, que en realidad esperaba desde hacía 20
Minutos, pero no quería hacerlo sentir culpable. Miguel le entregó el pequeño paquete envuelto en papel marrón. Es para ti. No es nada especial, pero Sofía desenvolvió cuidadosamente el regalo, revelando una pequeña libreta artesanal con cubierta en tonos azules, decorada con patrones geométricos. «Es preciosa, Miguel», dijo ella, pasando los dedos sobre la textura de la cubierta. «La encontré en una feria de artesanía cerca de la universidad. La vendedora dijo que está hecha de papel reciclado. Sé que tienes miles de agendas electrónicas y aplicaciones, pero pensé que tal vez...» Dudó. «Tal vez podrías usarla para cosas más personales, cosas que no pertenecen al mundo corporativo». Sofía sintió un nudo en la garganta. Era un regalo simple. Probablemente costaba menos que el café que bebían, pero llevaba un significado que ninguno de los caros regalos que recibía regularmente jamás había tenido. «Es perfecta», susurró ella, sosteniendo la mano de Mime Mesintustista él sobre la mesa. «Gracias por verme más allá del aseo». Aquella pequeña libreta se convirtió en la confidente silenciosa de Sofía. En ella comenzó a registrar pensamientos, sueños y memorias de los momentos con Miguel. Cosas que jamás compartiría con su círculo social habitual. Era un espacio donde podía ser genuinamente ella misma. En uno de esos encuentros, mientras caminaban por el Parque Chapultepec después de una exposición de arte, Miguel finalmente creó coraje para preguntar algo que le incomodaba. «¿Por qué yo, Sofía?», indagó él deteniéndose al borde del lago. «Podrías estar con cualquier persona, alguien de tu nivel». Sofía frunció el ceño, visiblemente molesta por la pregunta. «¿Qué nivel sería ese, Miguel?». Su voz adquirió un tono defensivo. «¿El nivel de personas que solo se acercan a mí por lo que puedo ofrecer? ¿Por mi apellido o cuenta bancaria?». Miguel se dio cuenta de que había tocado un punto sensible. «No quise ofender», se disculpó. «Es solo que, mírame, estudiaste en las mejores escuelas, viajas por el mundo, frecuentas lugares que yo solo veo en revistas. Yo soy un mesero que estudia ingeniería y vive en la periferia». Sofía tomó el rostro de él entre sus manos, sus ojos fijos en los de él. «Es exactamente por eso que estoy contigo, Miguel, porque me ves como persona, no como un patrimonio ambulante, porque te preocupas por cosas que realmente importan, tu familia, tus estudios, tus sueños de construir un mundo mejor». Ella respiró profundo. «¿Sabes cuántas veces me he sentido sola en fiestas llenas de gente? O vacía después de cerrar negocios millonarios». Miguel cubrió las manos de ella con las suyas, comprendiendo que, a pesar de todas las diferencias materiales, compartían algo esencial, la búsqueda de conexiones auténticas. «Perdóname», dijo él, «creo que aún me estoy acostumbrando a esto, a nosotros». «Yo también», admitió Sofía con una sonrisa, «pero estoy dispuesta a intentarlo si tú lo estás». Aquella noche, por primera vez, intercambiaron un beso real, no un roce de labios excitante o un beso en la mejilla, sino un beso que selló la promesa silenciosa de explorar juntos aquel territorio desconocido que se abría frente a ellos. Sin embargo, la realidad no tardó en imponer sus desafíos. 2 semanas después, Miguel esperaba a Sofía en una pequeña taquería en el centro histórico. Habían quedado de cenar allí a las 20 horas, pero ya pasaban las 21, y ella no había aparecido ni respondido sus mensajes. Avergonzado por las miradas de pena del mesero, que ya había pasado varias veces para preguntar si aún esperaría, Miguel estaba a punto de irse cuando su celular finalmente sonó. «Miguel, perdóname». La voz de Sofía sonaba exhausta. «Surgió una emergencia con un proyecto en Monterrey y no pude avisarte antes. Estoy en el avión ahora, acabamos de aterrizar». «Está bien», respondió él, tratando de ocultar la decepción. «Estos imprevistos suceden». «No, no está bien», rebatió ella. «Cancelé nuestro encuentro y te dejé esperando. Eso no es justo». El silencio se instaló entre ellos por algunos segundos antes de que Sofía continuara. «Miguel, mi vida es este caos que estás viendo. Emergencias, viajes de última hora, responsabilidades que no puedo simplemente ignorar. Entenderé perfectamente si crees que no vale la pena,
Miguel observó el lugar modesto donde estaba sentado, manteles coloridos, paredes decoradas con fotografías antiguas de México, el aroma de salsa y tortillas en el aire. Un mundo tan distante de los jets privados y reuniones de emergencia. ¿Y dejar de experimentar los mejores tacos de la Ciudad de México contigo? Respondió él, tratando de aliviar la tensión. Ni pensarlo. Solo vamos a reprogramar. Del otro lado de la línea, Sofía sonrió, aliviada por la comprensión de él. Te compensaré, lo prometo. Estaré de vuelta pasado mañana. Lo que Sofía no contó en aquel momento fue que la emergencia había sido una reunión de crisis. Un gran proyecto habitacional de Construcciones Vega en Monterrey estaba siendo investigado por posibles irregularidades ambientales. Irregularidades que, de confirmarse, podrían no solo manchar la reputación de la empresa, sino también resultar en pesadas multas y procesos judiciales. Mientras tanto, la vida de Miguel seguía su curso. En la mañana siguiente a la llamada telefónica, asistía atentamente a la clase de resistencia de materiales cuando el profesor mencionó el caso que dominaba los noticieros. Este es un ejemplo clásico de lo que sucede cuando la ganancia se sobrepone a la ética en la ingeniería, comentó el profesor, mostrando diapositivas de un gran emprendimiento a orillas del mar. Construcciones Vega ignoró estudios que indicaban riesgo de deslizamiento y prosiguió con las obras incluso después de notificaciones de los organismos ambientales. Miguel sintió su estómago hundirse al reconocer el nombre de la empresa de Sofía proyectado en la diapositiva. A su alrededor, compañeros hacían comentarios indignados sobre empresarios codiciosos y corporaciones sin escrúpulos. Es por eso que necesitamos ingenieros con principios éticos sólidos, continuó el profesor. Personas dispuestas a decir no cuando los proyectos ponen en riesgo el medio ambiente o comunidades vulnerables. Las palabras resonaron en la mente de Miguel por el resto del día. ¿Sería posible que Sofía estuviera directamente involucrada en aquellas decisiones cuestionables? La mujer gentil y atenta que había conocido parecía tan distante de la imagen de ejecutiva despiadada pintada por los noticieros y por el profesor. Aquella noche, incapaz de dormir, Miguel hojeaba ansiosamente reportajes sobre el caso en su celular cuando escuchó golpes en la puerta del pequeño cuarto que compartía con su hermano menor. ¿Estás despierto, Miguel? Era la voz de su madre, doña Lupe, una mujer de apariencia cansada pero mirada afectuosa. «Puedes entrar, mamá». Doña Lupe se sentó en el borde de la cama, observando al hijo con aquella mirada que parecía siempre ver más allá de las apariencias. «Andas diferente. ¿Está sucediendo algo que quieras contarme?» Miguel dudó. No había mencionado a Sofía a la familia. ¿Cómo explicar que se estaba involucrando con una mujer que representaba todo lo que él siempre había criticado? El poder corporativo que frecuentemente aplastaba a los menos favorecidos. «Es solo preocupación por los exámenes», mintió él desviando la mirada. Doña Lupe sonrió acariciando el cabello del hijo como hacía cuando él era niño. «Conocí a tu padre lavando platos en un restaurante donde él era cocinero», contó ella, sorprendiendo a Miguel con el cambio de tema. Todos decían que no iba a funcionar, que éramos de mundos demasiado diferentes. Miguel miró a su madre, dándose cuenta de que ella sabía más de lo que demostraba. «¿Cómo supiste?» «Una madre siempre sabe, hijo». Ella sonrió. «Y aquella mujer elegante que te esperó en la esquina el otro día no parecía ser tu compañera de universidad». Miguel se sonrojó recordando el día en que Sofía pasó rápidamente para verlo después de una clase. Pensaba que nadie lo había notado. «Ella es complicado de explicar, mamá». «El amor siempre lo es, hijo». Doña Lupe apretó su mano. «Solo recuerda una cosa. Diferencias de cuna, de dinero, todo eso lo superamos. Lo que no se puede arreglar es diferencia de valores. Si ustedes creen en las mismas cosas importantes, luchen. Si no». Dejó la frase en el aire. Las palabras de su madre permanecieron con Miguel en los días que siguieron. Valores. Era eso lo que le incomodaba en las noticias sobre Construcciones Vega, la posibilidad de que Sofía pudiera comprometer valores éticos en nombre de la ganancia.
Cuando finalmente se reencontraron, 3 días después, el clima entre ellos estaba visiblemente tenso. Sofía sugirió un paseo por el bosque de Chapultepec, en la zona de Reforma, un lugar donde podrían conversar con cierta privacidad. «¿Viste las noticias, verdad?», preguntó ella directamente mientras caminaban bajo los árboles centenarios. «Vi», confirmó Miguel. «Mi profesor de resistencia de materiales usó el caso de tu empresa como ejemplo de lo que no hacer en ingeniería». Sofía dejó de caminar, cerrando los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. «¿Y tú crees eso? ¿Que yo sería capaz de aprobar un proyecto sabiendo que podría causar daños ambientales?». Miguel quería decir no inmediatamente, pero la duda lo consumía. «Quiero creer que no, Sofía, pero ante las evidencias». «¿Evidencias?». Ella lo interrumpió, su voz mezclando dolor e indignación. «Ni siquiera me preguntaste mi versión antes de juzgarme». Miguel se sintió avergonzado. Ella tenía razón. «Te estoy preguntando ahora», dijo él suavemente. Sofía respiró profundo, conduciéndolo hasta una banca cercana. «Aquel proyecto fue aprobado hace 2 años, incluso antes de que yo asumiera la presidencia de la empresa», explicó ella. «Cuando los primeros informes de riesgo llegaron, hace 4 meses, inmediatamente ordené la suspensión de las obras para una reevaluación completa. Pero las noticias dicen... Las noticias muestran documentos antiguos y fotos de 1900 obras que ya fueron paralizadas». Ella abrió su portafolio y mostró a Miguel documentos que comprobaban la orden de suspensión firmada por ella. «Estuve en Monterrey justamente para cooperar con las investigaciones y presentar nuestro plan de mitigación de daños. No estamos huyendo de la responsabilidad». Miguel examinó los documentos, sintiéndose aliviado y simultáneamente culpable por haber dudado de ella. «¿Sabes por qué no me explicaste esto antes?». «Porque son asuntos confidenciales de la empresa, Miguel», respondió ella con un suspiro cansado. «Y, sinceramente, porque tenía miedo de tu reacción. Miedo de que me vieras como solo una empresaria sin escrúpulos más». Hubo un momento de silencio mientras ambos procesaban la situación. La confianza, aún frágil entre ellos, había sido puesta a prueba y casi no resistió. «Perdóname por dudar de ti», dijo Miguel finalmente. «Y perdóname por no compartir algo tan importante», respondió ella. «Necesito que entiendas una cosa, Miguel. Heredé una empresa con prácticas con las que no siempre estoy de acuerdo. Estoy tratando de cambiarla desde dentro, implementar políticas más éticas y sustentables, pero es un proceso lento. Habrá momentos en que mi nombre estará ligado a decisiones que no tomé, pero por las cuales necesito responder ahora». Miguel asintió, comprendiendo el peso que ella cargaba. No era simplemente la CEO de una gran corporación, era alguien tratando de reformar un sistema del cual formaba parte. «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó él. La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Estaba acostumbrada a tratar con personas que querían algo de ella, no que ofrecían ayuda genuina. «Simplemente, ¿confías en mí?», pidió ella con una sonrisa frágil. «Incluso cuando las apariencias sugieran lo contrario». Miguel sostuvo sus manos, haciendo una promesa silenciosa de intentarlo. Aquella conversación marcó un punto de inflexión en su relación. Habían enfrentado su primera crisis real y sobrevivido. En los días que siguieron, Sofía hizo algo inédito. Invitó a Miguel a conocer su mundo. La primera prueba vino en forma de una cena benéfica organizada por la Asociación de Constructoras, un evento formal donde Sofía sería homenajeada por su proyecto de casas sustentables. «Para poblaciones de bajos recursos. Estoy segura de que odiarás cada minuto», bromeó ella por teléfono, «pero me gustaría mucho que estuvieras allí conmigo». Miguel aceptó, aún sabiendo que estaría completamente fuera de su zona de confort. La noche del evento, Sofía envió un chofer para recogerlo, junto con un traje que mandó confeccionar especialmente para él, un gesto que Miguel aceptó después de mucha insistencia de ella. El salón de fiestas del hotel de lujo donde ocurría el evento era intimidante. Arañas de cristal, arreglos florales elaborados, meseros sirviendo champán en copas delicadas. Miguel se sentía como pez fuera del agua,
consciente de las miradas curiosas que recibía mientras esperaba a Sofía en el vestíbulo. Cuando ella finalmente apareció, usando un vestido largo verde esmeralda que realzaba sus ojos, Miguel olvidó momentáneamente su incomodidad. Sofía caminó directamente hacia él, ignorando saludos de conocidos por el camino, y lo besó suavemente en los labios, un gesto público que no pasó desapercibido. «Estás hermosa», logró decir él, aún aturdido por la visión de ella. «Y tú estás absolutamente elegante», respondió ella ajustando levemente la corbata de él. «¿Listo para entrar en la guarida de los leones?» Miguel rió nerviosamente, ofreciéndole su brazo. «Contigo. Creo que enfrentaría hasta dragones». Lo que él no sabía era que aquella noche sería apenas la primera de muchas pruebas que su relación enfrentaría. Pruebas que pondrían a prueba no solo el amor naciente entre ellos, sino también sus valores más fundamentales y la propia noción de quiénes eran como individuos. Porque en los salones elegantes y oficinas corporativas que componían el mundo de Sofía, así como en las modestas aulas y en el pequeño apartamento en la periferia que constituían el universo de Miguel, fuerzas poderosas se movían. Fuerzas que no verían con buenos ojos la unión entre la heredera de un imperio de la construcción civil y un estudiante de ingeniería de origen humilde. Y mientras atravesaban aquel salón juntos, del brazo y con sonrisas nerviosas, ni Miguel ni Sofía podían imaginar cuánto necesitarían luchar para que aquel amor improbable sobreviviera a las tormentas que se aproximaban en el horizonte. El glamour de la cena benéfica rápidamente dio lugar a la realidad de la vida de Miguel. A la mañana siguiente, estaba nuevamente con delantal en la cocina de don Javier, sirviendo café y quesadillas para los clientes habituales. Don Javier observaba al empleado con curiosidad. Algo había cambiado en él en las últimas semanas. «¿Entonces me vas a contar quién es ella?», preguntó el viejo propietario durante un momento de calma en el restaurante. Miguel casi dejó caer la bandeja que sostenía. «¿Ella quién, don Javier?» «La mujer que te ha dejado con esa cara de tonto», rió el hombre, secándose las manos en el delantal. «Trabajas conmigo desde hace años, muchacho. ¿Crees que no me doy cuenta cuando uno de mis mejores empleados anda en las nubes?» Miguel sonrió, incapaz de disimular. En los últimos 2 meses, su vida se había transformado de maneras que jamás hubiera imaginado posible. Sofía había abierto no solo su corazón, sino también puertas a experiencias inéditas, cenas en restaurantes sofisticados, paseos en lugares que antes solo veía en fotos, conversaciones sobre arte y arquitectura que expandían sus horizontes. «Es complicado», respondió él organizando las servilletas sobre el mostrador. «El amor siempre lo es», filosofó don Javier, «pero por tu cara vale la pena». Valía. Incluso con los desafíos evidentes, incluso con las miradas de desaprobación que recibiera en el evento benéfico, incluso con las agendas conflictivas, Miguel sentía que había encontrado algo especial en Sofía, no por lo que ella poseía, sino por la persona que era cuando estaban juntos, auténtica, vulnerable, genuinamente interesada en conocer su mundo. Aquella tarde, después del turno, Miguel se dirigió a la universidad con una energía renovada. Sofía había prometido encontrarlo después de su última clase para una sorpresa. Mientras asistía a la conferencia sobre planificación urbana, su celular vibró con un mensaje de ella. «Estoy en el estacionamiento. Ven en cuanto puedas». Al salir del edificio, Miguel la encontró apoyada en su auto. No el habitual sedán de lujo con chófer, sino un modelo compacto que ella misma conducía. «Pensé que no sabías manejar», bromeó él, acercándose para un beso breve. «Hay muchas cosas que aún no sabes sobre mí, Miguel Hernández», respondió ella con una sonrisa misteriosa. «Sube, tengo algo que mostrarte». Durante el trayecto, Sofía evitó revelar su destino, distrayendo a Miguel con preguntas sobre su clase y comentarios sobre el tráfico caótico de la Ciudad de México. Cerca de 40 minutos después, estacionaron frente a un gran terreno cercado en Iztapalapa. «¿Qué es este lugar?», preguntó Miguel confuso. Sofía abrió la puerta del auto, invitándolo a seguirla hasta un portón donde un guardia los aguardaba. Después de saludarlo por su nombre,
Ella guió a Miguel dentro de la propiedad, donde placas de Construcciones Vega anunciaban un futuro proyecto. Este es el proyecto Horizontes, explicó ella, extendiendo el brazo para abarcar toda el área. Nuestro más nuevo emprendimiento de vivienda popular sustentable. El terreno tenía marcaciones de topografía y algunas estacas que delimitaban futuras construcciones. Sofía retiró planos arquitectónicos de su portafolio y se los mostró a Miguel. 70 unidades habitacionales de bajo costo, pero alta calidad, continuó ella. Paneles solares en cada techo, sistema de captación de agua de lluvia, materiales ecológicamente correctos. Y lo mejor, precios accesibles para familias de bajos ingresos, con financiamiento facilitado. Miguel examinó los planos con ojos de futuro ingeniero, impresionado con los detalles técnicos y la preocupación evidente por la sustentabilidad y el confort. Esto es increíble, Sofía. ¿Pero por qué me lo estás mostrando? Ella respiró profundo antes de responder. Porque quiero que formes parte de este proyecto, como pasante de ingeniería. Miguel abrió los ojos, sorprendido con la propuesta inesperada. ¿Me estás ofreciendo un empleo? Te estoy ofreciendo una oportunidad, corrigió ella, basada exclusivamente en tu mérito académico y en tu talento. Verifiqué tus calificaciones en la universidad. Eres uno de los mejores alumnos de la clase. Miguel. Él dio algunos pasos hacia atrás, un torbellino de emociones atravesando su rostro. Sofía, yo no sé si es una buena idea. ¿Por qué? Ella parecía genuinamente sorprendida por la vacilación. La gente dirá que conseguí la pasantía por causa de nuestra relación, no por competencia. Sofía cruzó los brazos, claramente, frustrada. ¿Y desde cuándo te importa lo que la gente piense? El Miguel que conozco lucha por lo que cree, independientemente de las apariencias. Es diferente cuando se trata de mi carrera, argumentó él. Quiero conquistar mi espacio por mérito propio, no por, dudó, privilegios. La palabra flotó entre ellos como una barrera invisible. Sofía sintió el golpe, comprendiendo lo que él realmente quería decir. No quería ser visto, como alguien que usaba una relación para obtener ventajas profesionales. Entiendo, dijo ella finalmente, su voz más contenida. Pero piénsalo de otra forma. Este proyecto representa exactamente lo que siempre soñaste hacer. Construir viviendas dignas para personas que normalmente no tendrían acceso a ellas. ¿No sería un desperdicio renunciar a esa oportunidad por orgullo? Miguel observó nuevamente el terreno, imaginando a las familias que un día vivirían allí. Familias como la suya, que siempre soñaron con una casa propia, segura y sustentable. ¿Puedo pensar en el asunto?, preguntó él. Claro, respondió Sofía guardando los planos. La vacante estará disponible cuando decidas. El camino de regreso fue recorrido en un silencio incómodo. La propuesta de Sofía, aunque bien intencionada, había tocado un punto sensible para Miguel, su independencia. Había crecido viendo a su madre trabajar en 2 empleos para mantener a la familia después de la partida del padre. Había aprendido desde temprano el valor de la autodeterminación y del trabajo duro. La idea de aceptar un atajo profesional, incluso si merecido, entraba en conflicto con sus principios más arraigados. En la semana siguiente, mientras Miguel aún ponderaba sobre la propuesta de pasantía, una noticia sacudió su frágil equilibrio. La mensualidad de la universidad sufriría un aumento del 15% en el próximo semestre, un valor que su apretado presupuesto no soportaría. Voy a tener que suspender el curso por un tiempo, confesó a Eduardo, su mejor amigo y compañero de clase, mientras estudiaban en la biblioteca. Viejo, no puedes rendirte ahora. Estamos casi en la mitad del curso, protestó Eduardo. No me estoy rindiendo, corrigió Miguel. Solo necesito trabajar un poco más, juntar dinero y volver después. Eduardo observó al amigo con una expresión pensativa antes de decir, ¿y esa novia rica tuya no puede ayudarte? Miguel cerró el libro de cálculo con más fuerza, ya de la necesaria. Ella no es mi novia rica, y no voy a pedirle dinero. El orgullo no paga la universidad, Miguel, provocó Eduardo,
y por lo que me contaste, ella estaría feliz de ayudar. Miguel sabía que el amigo tenía razón. Sofía probablemente pagaría su universidad sin pensarlo 2 veces si él se lo pidiera. Pero esa era exactamente la dinámica que él trataba de evitar: volverse dependiente de ella, confirmar los estereotipos que la gente ya murmuraba sobre ellos, que él estaba con ella por interés. Aquella noche, al llegar a casa, encontró a su madre sentada a la mesa de la cocina, con papeles esparcidos frente a ella y una expresión preocupada en el rostro. ¿Pasó algo, mamá?, preguntó él. Sentándose a su lado, doña Lupe suspiró mostrando cuentas de luz, agua y la mensualidad del pequeño préstamo que habían hecho para reformar el baño que presentaba infiltraciones. El dinero está corto este mes, hijo. El medicamento para la presión aumentó de precio y tu hermana necesita material nuevo para la escuela. Miguel sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Como primogénito, siempre había ayudado en el sustento de la casa. Voy a pedir horas extras en el restaurante, dijo él, apretando cariñosamente la mano de la madre. Y tal vez, dudó, tal vez acepte aquella propuesta de pasantía de la que te hablé. Los ojos cansados de doña Lupe se iluminaron. ¿La de la empresa de tu muchacha?, preguntó ella. Ella no es mi muchacha, mamá, corrigió Miguel, aunque una leve sonrisa traicionaba sus palabras. Pero sí, en Construcciones Vega. Hijo, el orgullo es bueno, pero no llena la barriga, filosofó doña Lupe, repitiendo inconscientemente el mismo consejo de Eduardo. Si es una oportunidad legítima, ¿por qué no aceptarla? La pregunta de su madre resonó en su mente durante toda la noche. A la mañana siguiente, Miguel llamó a Sofía. ¿Todavía está en pie esa vacante de pasantía?, preguntó él cuando ella atendió. Buenos días para ti también, bromeó ella, su voz suavizándose al percibir el tono tenso de él. Sí, todavía está. ¿Cambiaste de idea? Sí, pero con una condición, respondió él firmemente. Quiero pasar por el mismo proceso de selección por el que pasaría cualquier otro candidato, sin favoritismos. Hubo un momento de silencio antes de que Sofía respondiera. Hecho. El proceso de selección es la próxima semana. Enviaré los detalles por correo electrónico, como haríamos con cualquier candidato. Gracias, dijo Miguel, sintiéndose simultáneamente aliviado y ansioso. ¿Miguel?, llamó Sofía antes de que él colgara. Sí, estoy orgullosa de ti, dijo ella simplemente. Aquellas palabras tan simples y sinceras significaron más para él que cualquier oferta de ayuda financiera podría significar. El proceso de selección de Construcciones Vega era riguroso: prueba teórica, test práctico de resolución de problemas y entrevista con el comité de ingeniería. Sofía mantuvo su palabra y se alejó completamente del proceso, delegando la conducción a Alejandro Vega, su primo y director técnico de la empresa. Miguel estudió como nunca, pasando noches en vela revisando conceptos, preparándose para cualquier pregunta técnica que pudiera surgir. Cuando finalmente llegó el día de la entrevista, estaba exhausto pero confiado. El edificio sede de Construcciones Vega era imponente, 30 pisos de vidrio y acero en el corazón financiero de Ciudad de México. En la recepción lujosa, Miguel se sintió desplazado en su único traje, comprado en una liquidación años antes para la boda de un tío. «¿Miguel Hernández?», llamó una recepcionista. El comité lo espera en la sala de reuniones del piso 25. En el elevador panorámico, Miguel respiró profundo varias veces, tratando de controlar el nerviosismo. No era solo una pasantía lo que estaba en juego, sino su dignidad, su futuro y, de cierta forma, su relación con Sofía. El comité estaba formado por 3 personas: 2 mujeres de mediana edad con expresiones neutras y un hombre más joven que Miguel inmediatamente reconoció por las fotos que Sofía había mostrado: Alejandro Vega. El parecido familiar era evidente. Los mismos ojos penetrantes, la misma barbilla determinada. «Así que tú eres el famoso Miguel», dijo Alejandro sin preámbulos, después de las presentaciones formales. «¿Famoso?», repitió Miguel, sintiéndose incómodo. «Mi prima raramente se entusiasma con potenciales pasantes», respondió Alejandro con una sonrisa enigmática. «Dijo que tus calificaciones son excepcionales
y que tienes una visión única sobre vivienda popular. Miguel tragó saliva percibiendo el subtexto. Alejandro sabía sobre su relación con Sofía. «Estoy aquí por mis calificaciones profesionales, señor Vega», respondió firmemente, «y es solo eso lo que me gustaría que fuera evaluado hoy». Alejandro asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. «Entonces, vamos a lo que interesa», dijo él, abriendo una carpeta. «Háblenos sobre sus ideas para reducción de costos, sin comprometer la calidad en proyectos habitacionales populares». Las preguntas técnicas que siguieron fueron desafiantes, pero Miguel estaba bien preparado. Habló con pasión sobre técnicas constructivas alternativas, materiales sustentables de bajo costo y soluciones innovadoras que había estudiado en artículos académicos. «Impresionante», comentó una de las evaluadoras cuando él terminó su explicación sobre sistemas de ventilación natural que reducían la necesidad de aire acondicionado. «¿Dónde aprendió sobre esto?» «No es parte del currículum regular de ingeniería». «Lecturas complementarias», respondió Miguel. «Siempre me interesé por soluciones que puedan ser aplicadas en comunidades con recursos limitados». La entrevista duró casi 2 horas. Cuando finalmente terminó, Miguel se sentía mentalmente exhausto, pero satisfecho con su desempeño. Alejandro lo acompañó hasta el elevador. «Independientemente del resultado, Hernández, tienes potencial», dijo el hombre extendiendo la mano. «Pero un consejo, Sofía es como una hermana para mí. Si tus intenciones con ella no son serias, reconsidera». Miguel estrechó la mano ofrecida, mirando a Alejandro directamente. «Mis intenciones son tan serias como mi compromiso profesional. Señor Vega, en ambos casos pretendo dar lo mejor de mí». Alejandro sonrió, aparentemente satisfecho con la respuesta. «Los resultados salen en 3 días. Buena suerte». Aquellos 3 días fueron los más largos en la vida de Miguel. Deliberadamente evitó contactar a Sofía, queriendo mantener la separación entre su vida personal y profesional. Se concentró en el trabajo en el restaurante y en los estudios, tratando de no pensar en el resultado. En la noche del tercer día, su celular sonó. Era un número desconocido. «Hola, señor Hernández. Aquí es Adriana, del Departamento de Recursos Humanos de Construcciones Vega», dijo una voz formal. «Tengo el placer de informarle que usted fue aprobado en el proceso de selección para la vacante de pasantía en el proyecto Horizontes. Felicidades». Miguel se sentó en el borde de la cama, una mezcla de alivio y orgullo apoderándose de él. «¿Puede presentarse mañana a las 9 horas para firmar los documentos necesarios?», continuó la mujer. «Sí, claro, estaré allí», respondió, él aún procesando la noticia. Tan pronto como colgó, escribió un mensaje para Sofía. «Lo conseguí. Por mérito propio». La respuesta llegó instantáneamente. «Nunca lo dudé. Estoy orgullosa, pero no sorprendida». Aquella noche, Miguel durmió con una sonrisa en el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto, construyendo algo sólido, tanto en su carrera como en su relación. Lo que él no sabía era que en los pasillos de Construcciones Vega no todos veían su llegada con buenos ojos. Ricardo Mondragón, vicepresidente financiero y amigo de larga data del padre de Sofía, observaba el movimiento con desconfianza. Para él, la relación de la heredera con un don nadie de la periferia era una afrenta a la tradición de la empresa y potencialmente una amenaza a sus propios planes. «Necesitamos tener una conversación sobre tu elección personal, Sofía», dijo Ricardo durante una reunión privada días después de la contratación de Miguel. «El consejo está preocupado». Sofía, que organizaba documentos para una presentación, levantó los ojos con una expresión gélida. «Mi vida personal no es asunto del consejo, Ricardo. Se vuelve asunto cuando contratas a tu novio sin calificaciones para un proyecto estratégico», rebatió él. «Primero, Miguel pasó por todo el proceso de selección regular, con notas excelentes, evaluado por una comisión de la cual yo no participé», respondió ella, su voz peligrosamente calma. «Segundo, es uno de los mejores alumnos de ingeniería de su clase. Y tercero, esta conversación está terminada».
Ricardo. Ajustó su corbata cara, una sonrisa fina en los labios. Tu padre estaría decepcionado, Sofía. Mezclar negocios y placer nunca fue su estilo. Mi padre tampoco fue adepto a intimidaciones veladas, Ricardo, respondió ella levantándose. Ahora, si me disculpas, tengo una empresa que dirigir. Cuando la puerta se cerró tras Ricardo, Sofía se permitió un momento de vulnerabilidad. Sabía que aquella sería apenas la primera de muchas batallas. El mundo corporativo podía ser implacable, especialmente con mujeres en posiciones de liderazgo. Su vida personal sería constantemente escrutada, su relación con Miguel usada como prueba de su supuesta inestabilidad emocional o falta de compromiso con la empresa. Respirando profundo, Sofía se recompuso. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo por Miguel, así como lucharía por sus convicciones al frente de Construcciones Vega. El desafío sería equilibrar ambas batallas sin que una perjudicara a la otra. Mientras tanto, en su primer día como pasante, Miguel enfrentaba sus propios desafíos. El equipo de ingeniería lo había recibido con profesionalismo, pero podía sentir las miradas curiosas y los susurros cuando pasaba por los pasillos. «No les hagas caso», aconsejó Adriana, otra pasante que había sido designada para mostrarle las instalaciones. «La gente siempre habla sobre lo que no conoce». «¿Qué exactamente están diciendo?», preguntó Miguel, aunque ya imaginaba la respuesta. Adriana dudó antes de responder. «Que solo estás aquí porque... bueno, porque estás saliendo». «Con la jefa». Miguel asintió resignado. Era exactamente lo que había temido desde el principio. «Lo que ellos no saben», continuó Adriana mientras entraban a la sala de proyectos, «es que Alejandro es el más exigente de los evaluadores». «Sí. Pasaste la entrevista con él. Tienes mérito de sobra». Aquel comentario alivió un poco la tensión que Miguel sentía. A lo largo del día, se concentró en absorber la máxima información posible, determinado a probar su valor con trabajo y dedicación. Por la noche, cuando todos ya se habían ido, permaneció en la sala de proyectos estudiando detalladamente los planos del proyecto Horizontes. Estaba tan absorto que no percibió la llegada de Sofía hasta que ella tocó levemente su hombro. «¿Primer día productivo?», preguntó ella sonriendo. Miguel se levantó dudando entre abrazarla o mantener la distancia profesional. «Mucho», respondió optando por un término medio, una sonrisa afectuosa pero contenida. «Este proyecto es aún más increíble de lo que imaginé». Sofía miró alrededor para asegurarse de que estaban solos antes de besarlo brevemente. «En la oficina somos apenas colegas de trabajo», susurró. «Te prometí que mantendría nuestra vida personal separada de la profesional, y voy a cumplirlo». Miguel asintió agradecido por la comprensión. «La gente ya está hablando», comentó él. «La gente siempre habla», respondió Sofía encogiéndose de hombros. «Lo importante es que nosotros sabemos la verdad. La verdad. Una construcción tan sólida y al mismo tiempo tan frágil como los proyectos que desarrollaban». En aquel momento, tanto Miguel como Sofía creían que su amor e integridad serían suficientes para enfrentar cualquier obstáculo. Poco sabían ellos que la mayor prueba aún estaba por venir, en la forma de una amenaza que pondría en riesgo no solo su relación, sino también todo lo que ambos habían construido hasta entonces. Porque en las sombras de los pasillos corporativos, Ricardo Mondragón no estaba solo en su desaprobación. Aliados poderosos dentro y fuera de la empresa compartían su visión de que la distracción romántica de Sofía necesitaba ser eliminada y estaban dispuestos a usar métodos mucho menos sutiles que una simple conversación para conseguir lo que querían. Mientras Miguel y Sofía se despedían discretamente en el estacionamiento vacío de la empresa, conscientes de las miradas que enfrentarían al día siguiente, fuerzas ya se movían contra ellos. Fuerzas que pondrían a prueba no solo su amor, sino también sus principios más fundamentales. Las primeras semanas de Miguel como pasante en Construcciones Vega fueron un constante ejercicio de equilibrio. Durante el día se esforzaba por ser ejemplar. Llegaba antes que todos, salía después que la mayoría, estudiaba cada detalle del proyecto, ofrecía sugerencias pertinentes
y mantenía una distancia respetuosa de Sofía en el ambiente profesional. Por la noche, cuando conseguían robar momentos juntos, compartían no solo cariño, sino también sueños y planes para el futuro. Un futuro que, a pesar de los desafíos, parecía cada vez más tangible. En una de esas noches, caminando por los márgenes del río Magdalena después de una cena simple en un restaurante discreto, Sofía sorprendió a Miguel con una pregunta inesperada. ¿Ya pensaste en vivir conmigo? Miguel dejó de caminar, tomado completamente por sorpresa. ¿Os estás hablando en serio? Sofía entrelazó sus dedos con los de él, su mirada revelando una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Nunca hablé tan en serio. Sé que es un paso importante, y entiendo si crees que es demasiado pronto, pero... No es eso, interrumpió él suavemente. Es que tu apartamento queda en Polanco. Yo vivo en Iztapalapa. Son mundos completamente diferentes. ¿Y eso qué?, cuestionó ella, la voz suave pero decidida. ¿No estamos justamente tratando de construir un puente entre esos mundos? Miguel respiró profundo, tratando de organizar sus pensamientos. La idea de despertar todos los días al lado de Sofía era tentadora, pero las implicaciones eran complejas. ¿Y mi familia?, preguntó él. Ayudo a mi madre con las cuentas, con el cuidado de mis hermanos. Podemos encontrar una solución, respondió Sofía. Tal vez un lugar más grande, donde pudiéramos recibirlos ocasionalmente, o continuar ayudando financieramente, incluso viviendo en otro lugar. Miguel sintió una punzada de incomodidad con la sugerencia. Sofía siempre trataba de resolver problemas con recursos financieros. Un enfoque natural para quien nunca necesitó preocuparse por dinero, pero que frecuentemente lo hacía sentirse disminuido. «Necesito pensar en eso», dijo él finalmente. «No es una decisión que pueda tomar de un momento a otro». Sofía asintió, escondiendo su decepción. Esperaba una reacción más entusiasta, pero comprendía las vacilaciones de él. Después de todo, no se trataba solo de una nueva dirección, sino de una transformación completa en su estilo de vida. «Tómate el tiempo que necesites», dijo ella, besándolo suavemente. «No es un ultimátum, solo una posibilidad que me gustaría considerar». A la mañana siguiente, en la oficina, Miguel se dedicaba a la revisión de cálculos estructurales cuando fue sorprendido por la llegada de Ricardo Mondragón a su escritorio. El vicepresidente financiero raramente visitaba el departamento técnico y nunca había dirigido la palabra a Miguel directamente. «Señor Hernández, ¿podría acompañarme a mi oficina?», solicitó Ricardo en tono formal. «Hay algunas cuestiones presupuestarias del proyecto Horizontes que me gustaría discutir». Intrigado y levemente aprensivo, Miguel lo siguió por los pasillos elegantes hasta el piso ejecutivo. La oficina de Ricardo era espaciosa, decorada con muebles de madera oscura y una impresionante vista de la ciudad. «Siéntese, por favor», indicó Ricardo, asumiendo su posición detrás del imponente escritorio de caoba. «¿Café?» «No, gracias», rechazó Miguel, manteniéndose alerta. Había algo en la cordialidad excesiva del hombre que lo dejaba incómodo. Ricardo sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Iré directo al punto, señor Hernández. El Consejo está preocupado con los costos del proyecto Horizontes. Sofía tiene visión social admirable, pero a veces le falta pragmatismo financiero. Con todo respeto, señor, los estudios de viabilidad muestran que el proyecto es económicamente sostenible», respondió Miguel cautelosamente. «Los paneles solares y sistemas de captación de agua, por ejemplo, aumentan el costo inicial, pero reducen drásticamente los gastos operativos a largo plazo». Ricardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «Impresionante. Claramente eres tan idealista como ella», comentó en tono que mezclaba condescendencia y leve irritación. «Pero vamos a hablar de lo que realmente importa. ¿Cuánto valoras tu futuro en esta empresa?». La pregunta tomó a Miguel por sorpresa. «Bastante. Por eso me dedico tanto al proyecto». «¿Y cuánto valoras tu relación con nuestra CEO?». Miguel sintió la sangre helarse en sus venas. Ahí estaba, el ataque que ambos habían anticipado hace semanas.
Con todo respeto, señor Mondragón, mi vida personal no está en discusión aquí, respondió firmemente. Ricardo rió, un sonido seco y desprovisto de humor. Tu vida personal se volvió asunto de esta empresa en el momento en que decidiste involucrarte con la heredera de la familia Vega. Abrió un cajón, retirando una carpeta. ¿Sabes qué es esto? Miguel se mantuvo en silencio, sintiendo una creciente sensación de amenaza. Es un informe detallado sobre ti, continuó Ricardo. Tu historial financiero, tus deudas estudiantiles, el préstamo del baño, de tu casa, la salud precaria de tu madre, los boletines escolares de tus hermanos. Hojeó los papeles lentamente. Interesante cómo alguien con tantas necesidades financieras súbitamente consigue una pasantía en la empresa de su novia millonaria, ¿no crees? ¿Qué exactamente está insinuando?, preguntó Miguel, luchando para controlar la rabia que comenzaba a hervir. No estoy insinuando nada, respondió Ricardo con falsa inocencia. Solo observando hechos. Sofía es joven, idealista y claramente susceptible a distracciones emocionales. El Consejo está preocupado de que esas distracciones puedan comprometer el futuro de la empresa. Miguel se levantó, incapaz de continuar escuchando. Si no hay nada específico sobre el proyecto para discutir, pido permiso para volver al trabajo. Hay una vacante de ingeniero junior en nuestra filial de Monterrey, dijo Ricardo súbitamente, deteniendo a Miguel en su movimiento. Salario 3 veces mayor que tu pasantía actual, apartamento funcional incluido, plan de salud extendido a la familia. Sería un excelente comienzo de carrera para alguien con tu talento. La oferta flotó en el aire como una nube tóxica. Miguel comprendió instantáneamente. Era un soborno disfrazado de oportunidad. Alejarlo de Sofía, comprarlo con beneficios que resolverían todos sus problemas financieros. Parece una gran oportunidad, respondió Miguel cuidadosamente, pero prefiero conquistar mis promociones por mérito, no por arreglos de pasillo. Ricardo cerró la carpeta con un movimiento brusco. La nobleza es un lujo para quien puede pagarla, señor Hernández. Su familia no tiene ese lujo. Las palabras golpearon a Miguel como un puñetazo. Era una amenaza velada pero inconfundible. ¿Me está amenazando, señor Mondragón? ¿Amenazando? De ninguna manera, respondió el ejecutivo, levantándose para indicar que la reunión había terminado. Solo ofreciendo claridad sobre sus opciones, piénselo. Tiene hasta el final de la semana para decidir. Miguel salió de la oficina sintiéndose físicamente nauseado. El intento de soborno era repulsivo por sí solo, pero la investigación detallada sobre su vida personal y su familia era algo que rayaba en la persecución. Necesitaba contarle a Sofía inmediatamente. Sin embargo, cuando llegó al piso de la presidencia, fue informado de que ella había salido para una reunión externa y solo regresaría al día siguiente. Reacio a discutir el asunto por teléfono, Miguel decidió esperar, aunque la ansiedad lo consumiera durante el resto del día. Aquella noche, al regresar a casa, encontró a doña Lupe sentada en la sala con una expresión preocupada sosteniendo un sobre. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó él, sentándose a su lado. «Recibimos esto hoy», respondió ella entregándole el sobre. «Es de la escuela de Daniela». Miguel abrió el documento, sintiendo su corazón hundirse al leer el contenido. Su hermana menor, estudiante ejemplar, había perdido la beca de estudios que tanto se enorgullecía de haber conquistado. La carta mencionaba reevaluación de los criterios socioeconómicos como justificación. «Esto no tiene sentido», murmuró él releyendo la carta. «Dani tiene las mejores notas de la clase. La directora me llamó para conversar hoy», explicó doña Lupe. Dijo que hubo una inversión significativa de una familia influyente que exigió la revisión de todas las becas. Como resultado, la plaza de Dani fue para... ¿Cómo fue que dijo? Ah, sí, una familia con necesidades más urgentes. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina. La coincidencia era demasiado perturbadora. ¿Cuándo sucedió esto? La directora me llamó esta tarde, pero por lo que entendí, la decisión fue tomada ayer. Ayer, justo cuando Ricardo había solicitado su informe detallado. Las piezas encajaban de manera perturbadora.
Voy a resolver esto, mamá, prometió Miguel abrazándola firmemente. Dani no va a perder su beca. Aquella noche, Miguel no consiguió dormir. Su mente alternaba entre indignación y miedo. Era evidente que Ricardo había iniciado su represalia, alcanzándolo a través de la familia. ¿Qué vendría después? ¿La salud de su madre? ¿El empleo en el restaurante? A la mañana siguiente, llegó temprano a la oficina, determinado a hablar con Sofía tan pronto como ella llegara. Sin embargo, al acceder a su correo electrónico corporativo, encontró un mensaje que heló su sangre. El Departamento de Recursos Humanos informaba que había sido transferido al proyecto de un centro comercial en la zona oeste. Un proyecto que nada tenía que ver con vivienda social o sustentabilidad. Las áreas que lo habían atraído a la empresa. Disculpa, orden directa del financiero, explicó la coordinadora de RH cuando él cuestionó el cambio. Algo sobre redistribución de recursos humanos para optimización presupuestaria. Miguel sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Era el siguiente movimiento de Ricardo: alejarlo del proyecto que Sofía supervisaba personalmente, cortar su acceso directo a ella en el ambiente profesional. Cuando finalmente consiguió encontrar a Sofía en un intervalo entre reuniones, ella ya estaba al tanto de la transferencia e igualmente furiosa. «Voy a revertir esto inmediatamente», garantizó ella después de escuchar el relato completo de Miguel, incluyendo el episodio de la beca de estudios de Daniela. Ricardo sobrepasó todos los límites éticos y profesionales. ¿Y si esto es solo el comienzo?, cuestionó Miguel preocupado. Sofía investigó a mi familia. Conoce nuestras vulnerabilidades. Sofía pasó las manos por su cabello, un gesto raro que revelaba su perturbación. Miguel, tal vez deberíamos hacer pública oficialmente nuestra relación, sugirió ella. Acabar con este juego de sombras. Si somos abiertos sobre quiénes somos como pareja, reducimos el poder que personas como Ricardo tienen sobre nosotros. La sugerencia tenía todo el sentido para Miguel, pero también traía nuevas preocupaciones. «San, y las consecuencias para ti, para tu posición en la empresa. Soy la CEO y accionista principal», respondió ella con determinación. «Si el consejo tiene problema con a quién elijo para compartir mi vida, tal vez sea hora de reformular el consejo». Había una fuerza renovada en Sofía, una determinación que Miguel admiraba profundamente. Pero antes de que pudieran elaborar un plan concreto, fueron interrumpidos por la asistente de Sofía, informando sobre una emergencia en el terreno de obras del proyecto Horizontes. «Necesitamos posponer esta conversación», dijo Sofía ya recogiendo su portafolio. «Pero prometo que resolveremos esto juntos. No dejaré que Ricardo intimide a ninguno de nosotros». Mientras Sofía partía para lidiar con la emergencia, Miguel retornó a su nueva estación de trabajo, tratando de concentrarse en los planos del centro comercial. Sin embargo, su mente hervía con preocupaciones. ¿Qué más haría Ricardo? ¿Hasta dónde iría para separarlos? La respuesta llegó más temprano de lo que imaginaba. Al final del día, recibió una llamada de don Javier, el dueño de la cocina de don Javier. «Miguel, hijo, necesito contarte algo». La voz del anciano sonaba abatida. «Recibí hoy una propuesta de compra del restaurante, una oferta grande, muy por encima del valor de mercado». «Eso es bueno, ¿no?», preguntó Miguel, sin entender la aflicción del jefe. El abogado que vino a hacer la oferta dejó bien claro que si vendo, la nueva administración no tendrá espacio para empleados como tú. Dijo que era para avisarte como si fuera una amenaza. Miguel cerró los ojos, sintiendo una ola de furia e impotencia. Ricardo estaba metódicamente destruyendo cada aspecto de su vida. «No acepte la oferta por mi causa, don Javier», dijo él tratando de sonar más calmado de lo que realmente estaba. «Usted trabajó toda la vida por ese restaurante. Si la oferta es buena». «Ya rechacé», interrumpió el viejo propietario. «No sé quién es ese tal Grupo Mondragón Inversiones, pero no me gustó su manera. La cocina de don Javier no está a la venta, al menos no para gente que hace negocios a través de intimidación. Grupo Mondragón Inversiones». El apellido no dejaba dudas sobre el origen de la oferta. Ricardo estaba usando sus recursos personales para presionar a Miguel por todos los flancos posibles.
Gracias, don Javier, dijo Miguel, genuinamente conmovido por la lealtad del jefe. No me agradezcas, hijo, solo ten cuidado. Quienquiera que sea este sujeto, parece determinado a perjudicarte. Después de colgar, Miguel intentó contactar a Sofía, pero todas sus llamadas fueron a buzón de voz. Más tarde, descubrió que ella estaba en un área remota del terreno, de obras, sin señal adecuada de celular. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, se sintió observado. La sensación de vulnerabilidad era opresiva. En menos de 48 horas, Ricardo Mondragón había demostrado que podía afectar a su familia, su trabajo y hasta su empleo paralelo. ¿Qué vendría después? La respuesta llegó a la mañana siguiente, bajo la forma de un correo electrónico anónimo, enviado a su dirección personal. El mensaje contenía apenas un enlace para un reportaje que sería publicado al día siguiente en un sitio de chismes corporativos. El título era devastador. Romance secreto sacude Construcciones Vega. CEO mantiene caso con pasante de origen humilde. El texto, repleto de insinuaciones maliciosas y medias verdades, sugería que Miguel había sido contratado exclusivamente por su involucración con Sofía, cuestionaba su capacidad profesional e insinuaba que estaría usando la relación para obtener ventajas financieras y acceso al círculo social de la élite capitalina. Con las manos temblorosas, Miguel reenvió el enlace a Sofía, añadiendo apenas: «Necesitamos hablar. Urgente». Sofía respondió casi inmediatamente, pidiendo que se encontraran en su apartamento después del expediente, un lugar donde podrían hablar sin ser observados u oídos. El lujoso apartamento de la azotea en Polanco, que normalmente impresionaba a Miguel, parecía sofocante aquella noche. Sofía ya lo aguardaba visiblemente trastornada. «Ya vi el reportaje», dijo ella tan pronto como él entró. «Mis abogados están preparando una acción judicial contra el sitio, pero el daño ya está hecho. Mañana esto estará en todos los vehículos de chismes corporativos de la ciudad». Miguel se sentó pesadamente en el sofá de diseño italiano, sintiendo el peso de los últimos días sobre sus hombros. «No es solo el reportaje, Sofía», dijo él relatando en detalles todos los eventos. La conversación con Ricardo, la beca de estudios perdida de Daniela, el intento de compra del restaurante, su transferencia de proyecto. «Está literalmente destruyendo mi vida, pieza por pieza». Sofía escuchaba con creciente indignación, sus ojos oscureciéndose de rabia con cada nueva revelación. «Esto es persecución, Miguel. Podemos demandarlo por acoso moral, por abuso de poder. Y mientras los procesos corren, ¿qué pasa con mi familia?», cuestionó Miguel. «¿Con Daniela, que puede perder el año escolar? ¿Con mi madre, que depende de los medicamentos para la presión?». Un silencio pesado se instaló entre ellos. La realidad cruel finalmente se imponía. Ricardo tenía recursos, conexiones y poder para arrastrar cualquier batalla judicial por años, mientras la familia de Miguel sufriría consecuencias inmediatas. «Hay otra opción», dijo Sofía, después de algunos momentos, su voz súbitamente resuelta. «Puedo despedir a Ricardo. Como CEO tengo esa prerrogativa». «¿Y el consejo? Tú misma dijiste que tiene aliados poderosos». «Puedo enfrentarlos también», respondió ella, comenzando a caminar por el apartamento. «Tengo acciones suficientes para forzar una reestructuración del consejo si es necesario. Mi padre confió esta empresa a mí, no a ejecutivos que usan tácticas de intimidación». Miguel la observó, admirando su determinación, pero también preocupado con las consecuencias. ¿Y si eso perjudica a la empresa, a los empleados, a los proyectos en marcha? Sofía se detuvo, mirándolo con una expresión compleja, una mezcla de amor y frustración. «¿Por qué siempre te preocupas por todos antes de pensar en ti mismo?», preguntó ella sentándose a su lado. «Ricardo está literalmente tratando de destruir tu vida, y tú estás preocupado por la estabilidad de la empresa que te emplea». «Porque es quien soy», respondió él simplemente, «y es una de las razones por las que te enamoraste de mí, ¿no es así?».
Sofía suspiró entrelazando sus dedos con los de él. Sí, pero a veces tu nobleza me vuelve loca. Sonrió débilmente. Miguel, no puedo quedarme parada mientras alguien lastima a la persona que amo. Necesito hacer algo. Fue en aquel momento que Miguel percibió la extensión de lo que estaba en juego. No era solo su empleo o su reputación, sino también la posición de Sofía en la empresa, su legado familiar, todo por lo que ella había trabajado. Tal vez, dudó, las palabras difíciles de pronunciar. Tal vez la solución más simple sea que acepte la transferencia para Monterrey. Sofía soltó su mano bruscamente. «No puedes estar hablando en serio», exclamó ella levantándose. «Eso sería dar exactamente lo que Ricardo quiere. Sería un retroceso estratégico», argumentó Miguel, odiando cada palabra que decía, pero sintiendo que era la única salida racional. «Yo me alejaría por un tiempo. Tú neutralizarías a Ricardo poco a poco, sin confrontación directa y después...» «¿Después qué?», interrumpió Sofía, lágrimas de frustración brillando en sus ojos. «¿Realmente crees que Ricardo va a parar? ¿Que después de conseguir alejarte no va a encontrar otro aspecto de mi vida para controlar?» Miguel se levantó también, acercándose a ella. «Sofía, estamos siendo realistas. Él tiene poder para herir a mi familia ahora, inmediatamente. No podemos arriesgar». Sofía sacudió la cabeza, rehusándose a aceptar. «No, Miguel. Si retrocedemos ahora, estaremos cediendo a un chantaje. Eso nunca termina bien». La tensión entre ellos era palpable. Por primera vez desde que se conocieron, estaban en lados opuestos de una decisión crucial. «¿Qué sugieres entonces?», preguntó él, su voz cargada de emoción contenida. Sofía lo miró, sus ojos reflejando una determinación inquebrantable. «Contraataque, no en las sombras como Ricardo, sino a plena luz. Vamos a enfrentarlo con verdad, transparencia e integridad». Respiró profundo. «Y vamos a comenzar anunciando nuestra relación oficialmente. Nada de esconder, nada de avergonzarse. Mostraremos a todos que estamos juntos por elección, no por interés». La propuesta era osada, un enfrentamiento directo con todas las fuerzas que intentaban separarlos. Miguel sintió simultáneamente miedo y admiración por el coraje de ella. «¿Y si no funciona?», preguntó él suavemente. «¿Si el costo es demasiado alto?». Sofía se acercó, sosteniendo el rostro de él entre sus manos. «Entonces, al menos habremos luchado por algo en lo que creemos, por nosotros». En aquel momento, ante la determinación de ella, Miguel sintió su propia resolución flaquear. Estaba acostumbrado a luchar sus propias batallas, a enfrentar dificultades solo. La idea de poner a Sofía en la línea de fuego por él era perturbadora. «Necesito un tiempo para pensar», dijo él finalmente. «Todo está sucediendo demasiado rápido». Sofía asintió, comprendiendo la necesidad de él de procesar todas las implicaciones. «Está bien, pero no tardes mucho. El reportaje sale mañana y necesitamos estar preparados». Miguel dejó el apartamento con el corazón pesado, cargando el peso de una decisión imposible. Mientras caminaba por las calles iluminadas del barrio noble en dirección a la parada de autobús, su celular vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido. «Decisión sabia retroceder ahora, señor Hernández. Los documentos para su transferencia para Monterrey estarán listos por la mañana. Su familia agradecerá su sensatez. R.M.». La sangre se heló en sus venas. De alguna forma Ricardo sabía de su conversación con Sofía. ¿El apartamento estaba intervenido? ¿Había alguien vigilándolos? La paranoia se instaló rápidamente, aumentando la sensación de acorralamiento. Aquella noche, solo en su pequeño cuarto en la periferia, Miguel enfrentó la más difícil de las encrucijadas. De Pinto, un lado, la posibilidad de ceder al chantaje, alejarse temporalmente y proteger a su familia de represalias inmediatas. Del otro, quedarse y luchar al lado de Sofía, exponiéndose a riesgos aún mayores, pero manteniendo su integridad intacta. Cualquier decisión tendría consecuencias profundas e irreversibles, y el tiempo para elegir se estaba agotando rápidamente. La ANS mañana nació gris sobre Ciudad de México.
reflejando el estado de ánimo de Miguel mientras esperaba en la parada de autobús. Había dormido poco, su mente repleta de escenarios y posibilidades, todas igualmente perturbadoras. En el bolsillo de la chaqueta el celular vibró con un nuevo mensaje de Sofía. «Necesitamos hablar antes de que tomes cualquier decisión. Por favor». Suspiró profundamente. Amaba a Sofía, eso era incontestable, pero ¿sería ese amor lo suficientemente fuerte para enfrentar las tormentas que se formaban en el horizonte? Y más importante, ¿valía la pena poner a su familia en riesgo por ese amor? Llegó a Construcciones Vega, determinado a mantener la cabeza baja mientras reflexionaba. Sin embargo, pronto percibió que algo era diferente. Empleados lo observaban abiertamente, algunos susurrando entre sí, otros ofreciendo miradas de simpatía o curiosidad. El reportaje prometido claramente había sido publicado. Al llegar a su estación de trabajo en el departamento del centro comercial, encontró un sobre oficial de recursos humanos. Dentro, como Ricardo había prometido, estaban los documentos para su transferencia inmediata a Monterrey. El mensaje era claro. Firmar significaba aceptar el exilio, retroceder ante la intimidación. ¿Miguel? La voz suave de Adriana, la pasante que lo había acogido el primer día, interrumpió sus pensamientos. «Sofía te está buscando. Parece urgente». En el elevador camino a la oficina de Sofía, Miguel se sintió observado por cámaras invisibles. La sensación de estar involucrado en un juego cuyas reglas desconocía era sofocante. Cuando las puertas se abrieron en el piso ejecutivo, se sorprendió al encontrar no solo a Sofía, sino también a Alejandro Vega esperándolo. «Entra», invitó Sofía, su tono profesional contradictorio, con la preocupación evidente en su mirada. «Y cierra la puerta, por favor». Alejandro estaba sentado informalmente en el borde del escritorio de Sofía, brazos cruzados y expresión seria. Miguel siempre había sentido una mezcla de respeto y aprensión en relación al primo de Sofía, un hombre conocido por su lealtad férrea a la familia y a la empresa. «Iré directo al punto», comenzó Alejandro tan pronto como Miguel se sentó. «Leí el reportaje de esta mañana. Basura sensacionalista, obviamente, pero peligrosa. También estoy al tanto de las maniobras de Ricardo contra ti». Miguel lanzó una mirada inquisitiva a Sofía, que respondió prontamente. «Alejandro es la única persona en quien confío completamente en la empresa. Le conté todo. Necesitábamos un aliado». Alejandro se levantó caminando hasta la ventana panorámica que ofrecía una vista privilegiada de la ciudad. «Ricardo Mondragón trabajó con mi tío, el padre de Sofía, por años. Siempre fue ambicioso, pero últimamente ha cruzado líneas que jamás deberían ser cruzadas». Se volvió para mirar a Miguel directamente. «Lo que está haciendo contigo y tu familia es criminal, literalmente. Tenemos pruebas suficientes para demandarlo por acoso moral, abuso de poder y posiblemente hasta extorsión». Miguel sintió una chispa de esperanza, rápidamente suprimida por la realidad práctica. «Los procesos llevan tiempo», comentó. «Mi hermana ya perdió la beca de estudios. ¿Quién sabe qué más puede hacer mientras los abogados discuten en tribunales?» «Es por eso que necesitamos una solución inmediata», intervino Sofía. «Y creo que la encontramos». Intercambió una mirada con Alejandro, que asintió en aprobación silenciosa. «¿Qué están planeando?», preguntó Miguel, escéptico y curioso al mismo tiempo. Sofía respiró profundo antes de responder. «Una reestructuración completa del Consejo Administrativo y de la dirección ejecutiva de la empresa, efectiva inmediatamente». Miguel parpadeó procesando la magnitud de aquella declaración. «¿Puedes hacer eso?». «Con el apoyo de los accionistas principales, sí», respondió Sofía. «Alejandro, mi tía Cristina y yo controlamos el 63% de las acciones. Es más que suficiente para aprobar cambios estructurales significativos». «Los documentos ya fueron preparados», añadió Alejandro, mostrando una carpeta que cargaba consigo. «Solo necesitamos tu aprobación final, Sofía». Miguel observó el intercambio entre los primos, sintiéndose simultáneamente admirado y aprensivo.
Sofía estaba dispuesta a revolucionar la estructura de poder de la empresa que su padre construyera, todo para protegerlo. «Espera», pidió él, levantándose. «¿Estás segura de esto? Es una decisión extrema, Sofía. No quiero que sacrifiques la estabilidad de la empresa por mi causa». Sofía se aproximó, sus ojos revelando una determinación inquebrantable. «No es solo por ti, Miguel, es por la empresa también. Ricardo y sus aliados en el Consejo han bloqueado sistemáticamente proyectos de vivienda social y sustentabilidad que considero fundamentales para el futuro de Construcciones Vega. Usan su poder para mantener prácticas obsoletas y, en algunos casos, éticamente cuestionables. Esta reestructuración estaba en los planes desde hace meses», complementó Alejandro. «El ataque contra ti apenas aceleró el proceso y confirmó lo que ya sospechábamos. Ricardo no comparte la visión que tenemos para el futuro de la empresa». «Aún así», dudó Miguel. «Aún así nada», interrumpió Sofía con firmeza. «No cederé al chantaje e intimidación. No es así como fui criada. No es así como dirijo mi vida o esta empresa». La convicción de ella era contagiosa. Miguel sintió su propia determinación crecer, la vacilación gradualmente cediendo lugar a la resolución. «¿Y en cuanto a mi familia?», preguntó él, la preocupación aún evidente en su voz. «Ricardo ya probó que puede alcanzarlos. Ya cuidamos de eso también», respondió Alejandro. «Conversé personalmente con la directora de la escuela de tu hermana esta mañana. La Fundación Vega ofreció 10 becas de estudio integrales para alumnos de bajos recursos, con la condición de que todas las becas recientemente canceladas sean inmediatamente restauradas». Ella aceptó prontamente. Miguel sintió un peso enorme ser retirado de sus hombros. Daniela no perdería su oportunidad educativa. «¿Y en cuanto a la cocina de don Javier?», preguntó, recordando el intento de compra hostil del restaurante. «¿A dónde trabajaba? El grupo Mondragón Inversiones misteriosamente retiró su oferta hace una hora», informó Sofía con una pequeña sonrisa. «Coincidentemente, justo después de que tuve una conversación bastante franca con Ricardo, mencionando que nuestro departamento jurídico estaba investigando posibles conflictos de interés entre sus negocios personales y su posición en la empresa». Una risa nerviosa escapó de los labios de Miguel. Era casi difícil de creer. En menos de 24 horas, Sofía y Alejandro habían desmantelado sistemáticamente todas las amenazas que Ricardo había construido a lo largo de semanas. «¿Qué sucede ahora?», preguntó él. Sofía consultó su elegante reloj. «Ahora tenemos una reunión extraordinaria del Consejo Administrativo en 15 minutos. Una reunión en la cual anunciaremos la reestructuración y, incidentalmente, aceptaremos la renuncia de Ricardo Mondragón». «¿Renuncia?», repitió Miguel sorprendido. «¿Él acordó renunciar?». Alejandro sonrió una sonrisa que combinaba satisfacción y determinación. «Digamos que encontramos algunas irregularidades en las operaciones financieras supervisadas por él, irregularidades que él ciertamente prefiere mantener en sigilo. En otras palabras», explicó Sofía, «le dimos la opción de salir discretamente o enfrentar una auditoría completa y posibles procesos legales. Él eligió sabiamente». Miguel quedó momentáneamente sin palabras. La eficiencia y determinación de la dupla eran impresionantes, casi asustadoras. Percibía ahora por qué Construcciones Vega era una potencia en el mercado. Sus líderes no retrocedían ante desafíos. «¿Y nosotros?», preguntó finalmente. «¿Qué sucede con nuestra relación?». Sofía sonrió por primera vez aquella mañana. «Es ahí donde necesitamos tu ayuda, Miguel. Después de la reunión del Consejo, haremos un anuncio oficial a la empresa, no solo sobre la reestructuración, sino también sobre nosotros dos». «¿Un anuncio?», repitió él nervioso con la idea. «Transparencia total», confirmó Sofía. «Sin esconder, sin avergonzarse, explicaremos exactamente cómo nos conocimos, cómo conquistaste tu posición por mérito propio y cómo pretendemos mantener una separación clara entre nuestras vidas personal y profesional. Acabar con los rumores de una vez por todas», añadió Alejandro. «Controlar la narrativa,
en vez de permitir que otros la distorsionen. La idea tenía sentido para Miguel, aunque todavía lo dejaba incómodo. Exponer algo tan personal y precioso al escrutinio público iba contra su naturaleza reservada. ¿Y si no funciona?, preguntó él, haciendo eco de la misma preocupación que expresara la noche anterior. Entonces lo enfrentaremos juntos, respondió Sofía, sosteniendo su mano. ¿Qué dices? ¿Estás listo para esta batalla? Miguel miró sus manos, entrelazadas, después a los ojos determinados de Sofía. En aquel momento, tomó su decisión. Estoy listo, respondió firmemente. Las horas siguientes fueron un torbellino de eventos. La reunión del consejo, como previsto por Sofía, fue tensa pero decisiva. Apoyada por Alejandro y su tía Cristina, Sofía presentó su plan de reestructuración con una autoridad que dejó poco espacio para objeciones. Las evidencias de las irregularidades de Ricardo, cuidadosamente compiladas por Alejandro, sellaron el destino del vicepresidente financiero, que dejó la sala de reuniones visiblemente perturbado, pero sin resistencia pública. Después de la reunión, todos los empleados de la sede fueron convocados para un anuncio especial en el auditorio principal. Miguel, al lado de Sofía en el escenario, se sentía expuesto y vulnerable, pero también determinado. Cuando Sofía finalmente tomó la palabra, su voz era clara y confiada. Como muchos de ustedes ya deben haber oído a través de rumores o leído en reportajes sensacionalistas, estoy en una relación con Miguel Hernández, que actualmente trabaja como pasante en nuestra empresa. Hoy quiero abordar este asunto directamente con ustedes, nuestro equipo, que merece transparencia y respeto. Ella prosiguió explicando cómo se habían conocido, el encuentro casual en la parada de autobús, la generosidad espontánea de Miguel, el desarrollo gradual de su relación. Detalló también el riguroso proceso selectivo por el cual él había pasado, enfatizando su negativa a aceptar cualquier tipo de favoritismo. Miguel está en Construcciones Vega por su talento, dedicación y visión ética de la ingeniería, cualidades que nuestra empresa valora y busca en todos sus colaboradores, concluyó ella. Y para garantizar que no haya conflictos de interés, estamos implementando hoy una nueva política corporativa. Miguel responderá directamente a Alejandro Vega, no a mí en todas las cuestiones profesionales. Cuando Sofía terminó, un silencio momentáneo se apoderó del auditorio, pronto seguido por algo que sorprendió a Miguel. Aplausos. No aplausos entusiastas y unánimes, ciertamente, pero un apoyo genuino de buena parte de los presentes. Más tarde, ya al final del día, Sofía y Miguel caminaban juntos por el Parque Chapultepec, procesando los intensos acontecimientos de 1910, las últimas horas. «Fuiste increíble hoy», comentó él, admiración evidente en su voz. «La forma como condujiste todo, como no retrocediste ni por un segundo». Sofía sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Aprendí de mi padre que el liderazgo no es solo sobre tomar decisiones difíciles, sino también sobre defender lo que es correcto, incluso cuando es inconveniente». «¿Qué crees que él pensaría sobre nosotros?», preguntó Miguel, verbalizando una duda que lo acompañaba desde hacía meses. Sofía dejó de caminar, volviéndose para mirarlo. «Mi padre valoraba por encima de todo la integridad y la determinación. Él vería en ti las mismas cualidades que yo veo, un hombre que no se doblega ante adversidades, que defiende sus principios, que trabaja incansablemente por aquello en lo que cree». Sonrió, emocionada. «Estoy segura de que lo aprobaría. No inmediatamente, quizás. Te habría hecho pasar por un interrogatorio riguroso primero». Miguel rió imaginando la escena, como Alejandro hizo en mi primer día. «Mucho peor», garantizó ella riendo también, «pero habrías pasado la prueba, así como pasaste todas las otras que la vida puso en tu camino». Continuaron caminando en silencio por algunos minutos, absorbiendo la tranquilidad del parque, un contraste bienvenido con la turbulencia de los últimos días. «Todavía no respondiste mi pregunta de ayer», comentó Sofía suavemente. Miguel levantó las cejas, confuso. «¿Qué pregunta?» «Sobre vivir juntos», recordó.
Ella: entiendo tus preocupaciones con tu familia, con los mundos diferentes que habitamos, pero después de todo lo que enfrentamos, ¿no sería hora de construir nuestro propio mundo? Miguel consideró la cuestión cuidadosamente. Las últimas 48 horas habían sido una montaña rusa emocional, probando límites que él ni sabía que existían. Pero en vez de debilitar su relación, las pruebas parecían haberla fortalecido, cristalizando la certeza de que lo que sentían el uno por el otro era genuino y resiliente. ¿Y si encontráramos un término medio?, sugirió él finalmente. Un lugar que no sea ni Iztapalapa ni Polanco, un lugar nuevo, nuestro. La sonrisa de Sofía se iluminó. Eso suena perfecto, respondió ella. De hecho, he estado pensando en algo que puede combinar con esa idea. En los días que siguieron, el polvo comenzó a asentarse. Como previsto, la reestructuración de Construcciones Vega generó titulares en los periódicos de negocios. La relación de Sofía y Miguel fue mencionada en la mayoría de los reportajes, pero como un aspecto secundario, no como el escándalo que Ricardo había intentado fabricar. En la empresa, las reacciones fueron mixtas. Algunos empleados se mantuvieron escépticos, susurrando sobre favoritismos. Otros, especialmente aquellos que trabajaban directamente con Miguel, defendían su profesionalismo y competencia. En general, prevaleció una aceptación pragmática. Mientras ambos mantuvieran la separación clara entre vida personal y profesional, la mayoría estaba dispuesta a seguir adelante. 2 semanas después de los tumultuosos eventos, Sofía llevó a Miguel a conocer un terreno amplio en La Condesa, un barrio bohemio y artístico que quedaba a una distancia relativamente conveniente, tanto del centro corporativo como de la periferia donde vivía la familia de él. ¿Qué te parece?, preguntó ella mientras caminaban por el espacio vacío. Podríamos construir algo aquí, no un apartamento de lujo, no una mansión, apenas una casa, nuestra casa. La idea tocó profundamente a Miguel. Era perfecto, un lugar que no pertenecía completamente al mundo de ella ni al de él, pero que podría incorporar elementos de ambos, creando algo nuevo y único. Yo podría diseñarla, sugirió él ya visualizando posibilidades. Algo sustentable como los proyectos en los que creemos, paneles solares, captación de agua de lluvia, un laboratorio vivo de nuestros ideales, completó Sofía entusiasmada, y con espacio suficiente para recibir a tu familia cómodamente. En aquel momento, observando a Sofía trazar con las manos en el aire los contornos imaginarios de su futura casa, Miguel sintió una certeza que trascendía dudas e inseguridades. Habían enfrentado amenazas, prejuicios, manipulaciones, y emergieron más fuertes, más unidos. «Tengo otra idea también», dijo Sofía, su mirada revelando una emoción profunda. «Sobre el proyecto Horizontes». «¿Qué hay con él?», preguntó Miguel, curioso. «Quiero expandirlo», respondió ella. «No apenas como un emprendimiento de Construcciones Vega, sino como una fundación independiente, enfocada exclusivamente en vivienda social sustentable. Una organización que pueda trabajar con gobiernos, universidades y comunidades para replicar el modelo en diferentes regiones». Los ojos de Miguel brillaron con la posibilidad. Era exactamente el tipo de trabajo con que soñaba desde que decidió estudiar ingeniería, usar conocimiento técnico para mejorar vidas, para construir futuros más dignos. «Y me gustaría que lideraras el departamento técnico de esa fundación», continuó Sofía. «No como mi novio ni como empleado de Construcciones Vega, sino como el ingeniero talentoso y visionario que eres». La oferta era tentadora, alineada con sus principios y sueños más profundos. Pero Miguel todavía tenía una reserva. «Ni siquiera me he graduado aún. La fundación solo comenzará a operar efectivamente dentro de 1 año», explicó Sofía. «Tiempo suficiente para que termines tu carrera y, si quieres, inicies una especialización en ingeniería sustentable. Estoy pensando en el futuro, Miguel. Nuestro futuro. Futuro». La palabra resonó entre ellos como una promesa. No un futuro, perfecto o sin desafíos, ciertamente, pero uno construido sobre las bases sólidas que habían establecido juntos. Respeto mutuo, valores compartidos,
determinación inquebrantable y, sobre todo, amor genuino. «Cuenten conmigo», respondió Miguel abrazándola firmemente. 6 meses después, el proyecto Horizontes fue inaugurado oficialmente. 70 familias recibieron las llaves de sus nuevas casas, viviendas dignas, sustentables y, lo más importante, accesibles. En la ceremonia de inauguración, Sofía y Miguel permanecieron discretamente en la última fila, prefiriendo dejar el protagonismo para los nuevos residentes, cuyas historias de lucha y superación eran el verdadero corazón de aquel emprendimiento. Al observar a niños corriendo por los espacios comunes, ancianos conversando en las terrazas diseñadas para maximizar la convivencia comunitaria, jóvenes, parejas planeando el futuro en un ambiente que finalmente podían llamar hogar, Miguel sintió una profunda satisfacción. Aquel proyecto simbolizaba todo lo que él y Sofía habían enfrentado y lo que aún construirían juntos, un puente entre mundos diferentes, probando que con visión, determinación y coraje, barreras aparentemente infranqueables podían ser superadas. En el camino de regreso a casa, la casa que estaban construyendo juntos en La Condesa, con la contribución de ideas tanto de él como de ella, Miguel reflexionó sobre la jornada improbable que los había unido. Cómo un simple gesto de amabilidad en una parada de autobús se había transformado en un amor que desafiaba convenciones y prejuicios. Cómo habían resistido intentos de manipulación e intimidación, emergiendo más fuertes y más determinados. «¿Qué en qué estás pensando?», preguntó Sofía, notando su silencio contemplativo mientras conducía. «En cómo la vida nos sorprende», respondió él, sosteniendo la mano de ella. «Y en cómo estoy agradecido de que hayas olvidado tu cartera aquel día». Sofía sonrió, recordando el encuentro que había cambiado sus vidas. «Destino, tal vez», sugirió ella. «Tal vez», concordó Miguel, «o apenas la prueba, de que a veces son los gestos más pequeños los que lo cambian todo. Algunas monedas ofrecidas sin esperar nada a cambio pueden construir puentes que parecían imposibles». Sofía apretó su mano, una comunicación silenciosa de todo lo que compartían, pasado, presente y, más importante, futuro. Un futuro que continuarían construyendo juntos, ladrillo por ladrillo, desafío por desafío, superando diferencias y aprovechando complementariedades, exactamente como el ingeniero y la ejecutiva que eran. Con planeamiento cuidadoso, visión clara y la determinación inquebrantable de crear algo que resistiera la prueba del tiempo. Porque al final, el amor verdadero no es aquel que ignora diferencias o evita obstáculos, es aquel que reconoce desafíos y decide enfrentarlos lado a lado, construyendo pacientemente un camino común donde antes existían apenas mundos separados. Y fue así como Miguel y Sofía escribieron su propia historia, no como un cuento, de hadas de soluciones mágicas, sino como una narrativa real de 2 personas comprometidas a construir juntas, día tras día, un amor tan sólido como las estructuras que proyectaban y tan revolucionario como los cambios que implementaban en el mundo a su alrededor. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Miguel y Sofía haya tocado sus corazones y tal vez hasta inspirado reflexiones sobre cómo pequeños gestos de bondad pueden transformar vidas enteras. Para continuar explorando narrativas que entrelazan amor, superación y crecimiento personal, hemos preparado una selección especial de historias igualmente cautivadoras. Encuéntrelas en nuestra lista de reproducción especial, disponible a través del enlace a la izquierda. Si esta historia despertó emociones en usted, no deje de suscribirse a nuestro canal y regalar a este video su me gusta. Diariamente, traemos nuevas narrativas que exploran las complejidades de la vida y las infinitas posibilidades del corazón humano. Comparta también en los comentarios. ¿Ha vivido o presenciado una situación en la que un pequeño gesto de gentileza acabó cambiando